Buenas, gracias por la invitación. Empiezo la ponencia con dos hándicaps. El primero es que soy el último escollo que os queda antes de ir a almorzar. Y eso sé que se hace un poco duro, así que intentaré que no sea grave. Y el segundo es que soy un intruso en el sector. Y aunque como eso es un poco injusto, me explicaré. Yo llevo dedicado al sector del agua desde toda mi vida profesional, ya cerca de 29 años dedicado al sector del agua. He trabajado en distintas empresas, fui empresario durante 12 años, dando servicio y haciendo cosas, y luego he trabajado en algunas empresas del sector normalmente dedicadas a la fabricación de válvulas. Actualmente estoy en Belgicas, soy jefe de producto y mi trabajo es conocer perfectamente las aplicaciones y los productos y sacar partido de las mismas, dar soporte técnico, dar charlas, como estoy haciendo aquí. Por lo tanto, lo que he dicho de que soy un intruso debería ser mentira. La realidad es que donde tengo menos experiencia es en el mundo del agua residual más, pero en la desalación tengo menos, conozco menos los procesos, por lo tanto me ha venido muy bien el ir escuchando las distintas ponencias y me viene muy bien tener una empresa donde sí que hay un departamento en la empresa dedicado al mundo de la desalación. Belgicas pertenece a un grupo Talis. Nosotros como fabricantes tenemos presencia ya en un montón de desaladoras con válvulas de mariposa y válvulas de retención. Y dentro del grupo hay otras empresas del grupo como Erhard o como Bayar o otras empresas que con válvulas de control o otro tipo de válvulas también tienen presencia en el mundo de la desalación. De lo que vamos a hablar hoy es de... Perdón, ¿no funciona? Está apagado. Ahora. Es de otra intrusa, que es una válvula de control automática aplicada al mundo pues, del tratamiento de agua. Lo primero que hay que comentar es que nosotros tenemos en el grupo bastantes válvulas de control automático de distintos tipos. Veis aquí un modelo que tiene cuerpo en Y y sistema de doble cámara, válvulas de pistón sin diafragma de ningún tipo, válvulas también de tipo globo actuadas por diafragma y de la que vamos a hablar aquí, que es el modelo RAF. Estas válvulas, para que entendamos un poco, entiendo que muchos las conoceréis, cómo funcionan, habitualmente son válvulas que están actuadas por el propio medio. Es decir, la propia energía, la propia presión que tenemos en el agua es la que va a hacer que la válvula realice su función. Por tanto, si vemos un esquema básico, normalmente consisten en una cámara. Aquí tenemos un diafragma que nos delimita una cámara. Cuando esa cámara la pongo en contacto con la presión de servicio y meto el fluido ahí dentro, la válvula nos va a cerrar. Si por el contrario lo que hacemos es comunicar esa cámara con un drenaje, la válvula va a abrir. Esto ya tiene las pilas regular. Y si lo que hacemos es bloquear la entrada y la salida a la cámara, la válvula se nos va a quedar en una posición determinada. Por lo tanto, con las válvulas estas vamos a poder cerrar, vamos a poder abrir o vamos a poder mantener posiciones intermedias. Aquí, con un ejemplo claro, es imaginar este caso, tenemos un circuito en el que la presión del agua nos va a una válvula de flotador de acción directa. Cuando el depósito se cierra, no puede salir agua de la cámara, por lo tanto se llena la cámara y la válvula cierra, y en cambio cuando dejamos liberar la cámara, la válvula nos abre. Es una instalación muy sencilla. Otra aplicación que es de la que vamos a hablar un poquito más, pero esta sería la estándar, sería la de utilizarlo como una válvula de control eléctrico, como una electroválvula. La ventaja es que no necesitamos un actuador para que la válvula actúe, porque la válvula ya tiene su energía para funcionar, como hemos visto, que es meter el fluido dentro o sacarlo de la cámara. Lo único que vamos a necesitar es una electroválvula solenoide, que lo que va a hacer en este caso es que nos va a liberar la cámara, dejando que la válvula se abra, o a dejar que la presión del fluido nos entre en la cámara de manera que la válvula cierre. Si queremos complicar la aplicación, esto sería una válvula de control de bomba, que es un poco más compleja, sería lo mismo. Tengo también un solenoide que nos va a poder o bien liberar el agua o el líquido que tengamos dentro de la cámara, o bien introducir un agua con presión dentro, pero además le hemos colocado unos finales de carrera y unas válvulas de retención, de manera que con esta aplicación lo que conseguimos es una válvula que puede hacer un arranque y una parada de bomba suaves. La válvula, cuando arranca la bomba, la válvula va abriendo poco a poco.
y cuando la bomba para, la válvula cierra poco a poco. Si tenemos un corte eléctrico, pues la válvula también va a cerrar. Si tuviéramos una inversión de flujo, la válvula también cerraría. ¿Vale? Estas son aplicaciones típicas, algunas de las muchas que tienen estas válvulas. Como podéis ver aquí, las posibilidades son inmensas. Hay válvulas reductoras de presión, mantenedoras de presión aguas arriba, reductoras y mantenedoras de presión, distintos sistemas de control de nivel, válvulas de control de caudal, válvulas de seguridad ante la presión, válvulas con accionamientos eléctricos, es decir, hay una infinidad de posibilidades con estas válvulas. La válvula que os decía de la que íbamos a hablar, que también es una intrusa, porque no es una válvula de uso habitual en el sector, es la válvula que llamamos RAF, es una válvula de las más simples de las que hemos visto que tenemos. Consiste simplemente en 3 partes, un cuerpo principal, un diafragma que además hace las veces de obturador y una tapa que nos tapa la cámara de la válvula. Este diafragma tiene un diseño sin muelle patentado, porque habitualmente en el mercado estas válvulas suelen tener aquí dentro un resorte. En este caso el resorte no es necesario porque el diafragma está precargado, tiene un grosor mayor de lo habitual. Estas nervaduras que podéis ver aquí, que lo que hacen es darle una tensión al diafragma y hacen que la válvula se mantenga cerrada y que la presión del sistema sea el que la abra cuando dejamos que el agua salga, el aire o el fluido de control salga de la cámara. Se fabrica desde DN25 hasta DN400 en presiones, baja presión, presiones hasta 16 bar. Aquí vemos el esquema, lo que comentaba. Hasta DN150 utilizan un único diafragma. A partir de DN200 hasta DN400 es un sistema doble para que pueda tener elasticidad suficiente, que esa tensión que le tenemos que dar al diafragma no lo haga tan rígido que deje de cumplir su función. Y aquí lo veis un poquito con más detalle, el cuerpo principal, el diafragma y la tapa. Ese sistema sin muelle tiene algunas ventajas, y es que hace que la tensión del diafragma, al formar parte del mismo, al no ser un resorte que está apoyado en un punto, hace que esa tensión sea más uniforme y la válvula abra de manera gradual. Este tipo de válvulas no se suelen utilizar en funciones de regulación con bajos caudales y altos caudales, porque en bajos caudales las que llevan resorte no funcionan correctamente. En este caso sí, porque es una apertura muy gradual. Hace, por tanto, una apertura y cierre sin golpes de ariete, una buena regulación a bajo caudal. Le estoy dando al botón porque no me hace caso el mando, y son muy fáciles de mantenimiento, que luego revisaremos, porque solamente tenemos, como hemos visto, 3 partes en la válvula. Y ahora, que es por qué se puede introducir en este sector, hay posibilidad de utilizarla con agua residual o con agua de mar, utilizando un fluido de control externo. Y vamos a explicar cómo vamos a hacer eso. De todas maneras, esto no es una válvula no es un invento nuevo, ya sé que muchos no la conoceréis en el sector vuestro, pero es una válvula que se utiliza muchísimo en riego, se utiliza también en sistemas contra incendios, en algunos casos además con circuitos de pilotaje muy complejos y muy sofisticados, y también podríamos utilizarla en agua residual o en agua de mar. Para el control del fluido no deberíamos de tener ningún problema, porque hemos visto que lo único que está en contacto con el fluido de control es el cuerpo de la válvula, que puede tener un revestimiento de alar o del material que sea necesario para que resista la corrosión, y un diafragma de goma. Incluso en agua residual tampoco tendríamos mucho problema, porque es un elemento elástico que puede trabajar con fluidos viscosos sin mayor problema. Donde tendríamos el problema es en el circuito de control. Si queremos trabajar con una válvula con control por el propio medio, como se suele hacer en los otros sectores, aquí sí que tenemos una dificultad. En agua residual, porque ese circuito de control se nos va a obturar, por lo tanto es inviable, y en agua de mar porque se nos complica todos los materiales que tenemos que utilizar en ese circuito por problemas de corrosión. La solución es utilizar un fluido de mando externo. Ese fluido de mando externo pueden ser básicamente 2 cosas: o aire, que es algo de lo que solemos tener en las plantas, o agua limpia a mayor presión que el fluido que vayamos a tratar. Para que veamos una aplicación típica, que es multipropósito, esto sería una válvula de control o una válvula on-off, es decir, nos valdría para regular o nos valdría para abrir y cerrar, y funcionaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la línea que vamos a
a controlar, ya digo, para hacer una apertura o un cierre o para hacer un control del fluido. Aquí colocamos unas electroválvulas y una pequeña válvula de aguja. La válvula de aguja, ¿para qué nos va a servir? La válvula de aguja nos va a regular el caudal de entrada a la cámara y el caudal de salida, con lo que podemos ajustar además con qué velocidad va a abrir esa válvula y con qué velocidad va a cerrar. Es decir, que tenemos un sistema con velocidad de apertura y cierre también controlable. Estas dos electroválvulas, en la aplicación más típica, serían normalmente cerradas, estarán alimentadas por una línea externa, como he dicho, de aire o de agua a presión. Imaginemos que es por aire. Si yo tengo las dos electroválvulas cerradas, la válvula se me va a mantener en su última posición porque no entra fluido a la cámara ni sale fluido de la cámara. Si lo que hacemos es energizar la válvula de entrada a la cámara, lo que haremos es introducir el aire o el agua a presión, con lo cual la válvula empezará a cerrar, hasta que le cortemos otra vez la corriente, con lo que la válvula se va a volver a quedar en posición. Si por el contrario lo que queremos es abrir la válvula, lo que vamos a hacer es abrir la electroválvula de drenaje de la cámara, por lo que la válvula va a empezar a abrir hasta el momento que nosotros cerremos. Ese proceso de apertura y cierre, como he dicho antes, podemos hacerlo de manera controlada, para que no lo haga de manera brusca. Viéndolo un poco a poco, pues sería lo que estamos comentando aquí. Si esta electroválvula está abierta, el fluido de control, el aire, podría entrar en la cámara y cerrarnos la válvula. Está cerrada y está abierta, es válvula cerrada. Si tenemos esta cerrada y esta abierta, tenemos la válvula abierta. El fluido va a abrirnos el agua de mar o el agua residual nos abrirá la válvula y la válvula quedará abierta. Y si tenemos las dos cerradas, la válvula se va a quedar en la última posición que nosotros queramos. Si queremos, aquí hay un ejemplo un poco más sofisticado de la misma idea, y es que hemos añadido a la válvula, veis, la electroválvula de entrada, la electroválvula de salida, y se ha añadido una varilla al diafragma que nos va a hacer de indicador de posición de la misma. Entonces, ese indicador de posición, con una pieza con dos finales de carrera, pues tendremos un final de carrera de apertura y un final de carrera de cierre, y además lleva un transmisor de posición de la válvula. Aquí lo vemos todo esquemático, tendríamos el transmisor de posición, el final de carrera de apertura y el final de carrera de cierre. Vuelvo un poco para atrás, a ver si me deja. ¿Vale? Entonces, la clave, que es lo que quiero que tengamos claro, es que tenemos una válvula que podemos abrir, podemos cerrar, podemos regular con la misma, porque podemos tener distintas posiciones de control, podemos comandarla con un PLC controlando caudal o controlando presión o cualquier variable que queramos regular, o turbidez o conductividad, cualquier cosa que queramos regular con un PID que le vaya dando órdenes a las electroválvulas de ir abriendo o cerrando, vamos a ir abriendo y cerrando esa válvula como queramos, o podemos simplemente limitarnos a tener una válvula que abrimos y cerramos, abierta completamente, cerrada completamente. Vale. Así que, como conclusión, tenemos una solución válida para corte o para regulación. También nos valdría como válvula de retención o como válvula de seguridad o como válvula de control de bomba, como hemos dicho antes. Esto, por ejemplo, en agua residual es una solución muy interesante, porque el agua residual tenemos el problema de que el fluido es un fluido que atasca, con lo cual las mejores soluciones en válvulas de retención, como pueden ser una válvula de tobera, en agua residual es inviable porque tenemos un resorte dentro que se nos va a atascar. En cambio, con esta solución podemos tener una válvula de apertura y cierre controlado que nos va a cerrar suavemente cuando paren las bombas. Por otro lado, la automatización es muy sencilla, no necesitamos un actuador, lo único que necesitamos es el fluido de control y unos equipos pequeños que son las electroválvulas que nos van a abrir y cerrar. Al final es como si esta válvula tuviera un actuador neumático integrado, al que el actuador neumático le vamos a meter aire, lo vamos a sacar, pero es la propia válvula el que lo incorpora. Otra de las ventajas es que tienen muy poco espacio respecto a lo que es el diámetro del tubo con respecto a válvulas motorizadas. Si tenemos varias líneas de
de control, donde tenemos que poner distintas válvulas motorizadas, la longitud, el tamaño, la altura de esos actuadores nos va a obligar a poner las válvulas al tresborillo, es decir, variadas para que no se tropiecen unas con otras. Aquí, como podéis ver, la válvula queda bastante integrada con lo que es la tubería. Por el contrario, si lo comparamos con válvulas de mariposa, que son una de las válvulas que se utilizan mucho para este tipo de aplicaciones, la longitud entre bridas, evidentemente, es más larga en este caso. Hay otra posibilidad también interesante, que es el poder ubicar las electroválvulas de control en una zona de fácil acceso para el mantenimiento, como lo único que hace que la válvula abra y cierre es el introducir aire o agua o sacar aire o agua de la válvula de la cámara de control. Nosotros podemos hacerlo con unas conducciones y tener un panel o unas válvulas de control a una distancia de las válvulas principales, de manera que el mantenimiento es muy sencillo. Si tenemos un montón de líneas donde nos va a ser difícil acceder, donde tendríamos actuadores, tendríamos que ir allí a manipular los actuadores, podemos tener todo un rack con todas las electroválvulas de control en el mismo sitio. Hay posibilidad de utilizar diferentes recubrimientos para la protección anticorrosión de la válvula. En aplicaciones como la ultrafiltración, que requieren de muchos ciclos, que en algunos casos tenemos un ciclo por hora o incluso 2 ciclos por hora, estas válvulas pueden trabajar hasta 50.000 ciclos sin demasiados problemas, y en cambio otras válvulas que nosotros vendemos y que sabemos que eso tiene sus problemas de mantenimiento, como las mariposas, el realizar muchos ciclos supone un desgaste mecánico. Aquí simplemente estamos deformando una membrana, con lo cual eso es una ventaja importante en aplicaciones que requieran de muchos ciclos. El mantenimiento es extremadamente sencillo, es decir, la válvula, como hemos visto varias veces ya, solamente tiene estas 3 piezas. Si el diafragma con el paso del tiempo por fatiga ya acaba desgastándose o porque lo hemos estado utilizando en una aplicación de control y esa aplicación de control pues lo va forzando más porque tenemos un delta P, una diferencial de presión mayor, pues lo único que tenemos que hacer es quitar la tapa. Esto es un top entry también, como comentabas tú antes. Quitamos la tapa, accedemos al diafragma, se quita ese diafragma, se pone un diafragma nuevo y tenemos una válvula nueva para volver a trabajar otros 50.000 ciclos si es necesario. Y he sido muy rápido porque ya he dicho que no era una muy buena hora. Sí que me gustaría comentar, ya que no lo he dicho antes, dentro de la empresa, como he dicho, tenemos una gama de productos muy amplia. Tenemos, por ejemplo, una empresa también dentro del grupo que se llama Strate, que está dedicada exclusivamente al tema del agua residual, donde hay algún producto, lo digo porque a lo mejor a alguien le puede interesar y contacta con nosotros y le ayudamos. Eso último que se ve a la derecha, esa cosa verde, que puede haber, es una estación de bombeo compacta de agua residual, que las hay hasta 32.000 habitantes equivalentes. Es un sistema que no solamente es compacto, sino que es absolutamente sin problemas con el tema de atascos, porque los sólidos no pasan por los rodetes de la bomba. Por lo tanto, todos los problemas que hay actualmente de mantenimiento de las estaciones de bombeo, de las toallitas de bebé y demás que atascan, pues aquí tenéis una solución que eso lo evita. Nada más, gracias. Si tenéis alguna duda, quedamos a vuestra disposición. Y no sé si toca ahora ruegos y preguntas o vamos a ir a comer directamente. ¿Sí? Muchas gracias.